Hemos venido hablando de algo muy importante y es hablar con Dios. Ya dijimos que hay mucha gente que te habla de Dios, pero lo importante es que hables con Dios. Aún gente que no cree en Dios habla de Dios, pero el hablar con Dios te libera de la ignorancia, del desconocimiento, de imaginarte cómo es, si está por allá en una nebulosa o no, si te escucha o no. Y voy a hacer algo, y es leerte todo lo que llevamos del capítulo. Tenme paciencia, por favor, para que lleguemos al asunto, a donde el Señor Jesús quiere llevarnos ahora que nos está enseñando a orar. Paradójicamente es con una oración que usted y yo no sabemos desde pequeñitos. La repetimos a veces de manera incansable. Y el capítulo 11 de Lucas dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Me llama tanto la atención este discípulo porque recuerde que cuando a nosotros nos dijeron que podíamos pedirle cosas a Dios, casi que algunos somos profesionales en eso y tenemos una listica de cosas para pedirle. Y este discípulo no hace eso. Él le dice: enséñeme cómo es que se hace. Enséñeme a orar. No sé si a veces, por leer la escritura repetitivamente, nos perdemos lo que enseña. ¿Cuántos de tus hijos te han preguntado: papá, enséñame a orar? O a usted, señora: mamá, enséñame a orar. Quisiera que pensar que a todos, pero por lo general tu hijo se acerca para decirte: si juegas tenis, papá, enséñame a jugar tenis. Mamá, cuénteme cómo me tiño bien el cabello. Y son cosas válidas, importantes, pero ¿por qué será que nuestros hijos no nos dicen a nosotros: venga, enséñeme a orar? No estoy hablando de rezar, a orar. ¿Será que es algo ausente en nosotros? Porque dice la escritura que uno de sus discípulos observa que Jesús estaba orando. No hay cosa que más arrastre que el ejemplo. Tal vez usted es boxeador y su hijo le dice: enséñeme a pelear. O es una persona de palabras de grueso calibre e irónicas, y su hija le puede decir: mamá, enséñeme a ofender, así como usted ofende a mi papá. O viceversa. Es más, la enseñanza ni siquiera hay que pedirla porque se da con el ejemplo. Este hombre nos enseña, además es un anónimo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Voy rápido porque eso ya lo vimos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, fíjate que te la sabes, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo, continúa Jesús, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahora el Señor aplica esta historia, porque le enseñaba siempre con historias, y Él les dice a los que lo están escuchando y al que le preguntó: y yo os digo, pedid, ¿y qué? No hay dudas ahí, yo no veo interrogantes.
Señor Jesús no está hablándoles a sus discípulos como alguien que tenga respuestas pendientes de parte del Padre a su oración. Pedid y se os dará, buscad y ¿qué? Y hallaréis. Aquí no estamos ante el papá terrenal que tenemos o la mamá que tiene sus limitaciones, que tiene que esperar esas épocas a la prima, si es que le habla, para poderle dar algo a sus hijos o a sus hijas. No. Él le dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe, y el que busca, ¿qué? Halla, y al que llama, ¿qué? Se le abrirá. Y ahora trae un ejemplo interesante. Hablamos la vez pasada de que de pronto si hay papás así, que los hijos le piden una cosa y le hacen un daño cuando le responden. Entonces Jesús pregunta: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Como está en un contexto judío, las serpientes y el escorpión, que vamos a ver a continuación, eran animales considerados inmundos. De Dios jamás vamos a esperar que nos dé algo inmundo. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, diga conmigo, somos malos. Si usted no sabía eso, se lo va a ir comunicando de a poquito para que no se estrese. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y hasta acá quería llegar. Y en esto nos vamos a centrar durante las siguientes 3 o 4 horas, porque como es puente no hay afán. ¿Por qué mi Señor Jesús no termina diciéndole a ese discípulo y a quienes le escuchaban: pídale el carro, que Él se lo va a dar? Pídale la casa, que Él se la va a dar. O le dice: pídame esos viajes porque usted necesita conocer más, y Él se los va a dar. Pídame algo material, la esposa, el esposo, que le solucione esa cantidad de conflictos que tiene. Él no dice eso. No porque nos descuide. Ya cuando uno lee atentamente el Sermón del Monte en Mateo capítulos 5, 6 y 7, te podrás dar cuenta que eso ya está solucionado. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: miren las aves, no siembran ni tienen granero, y Dios ¿qué? Las alimenta. Y miren los lirios del campo, la flor más sencillita, hoy está y mañana es echada al fuego. Y el Señor Jesús dice allí: ni aun Salomón se vistió como uno de esos lirios. Así que no se preocupen por qué van a vestir, o por qué van a beber, con qué van a sustentarse. Y agrega: porque el Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. No es que nos esté descuidando en eso, porque Él quiere que centremos la oración en lo que realmente vale la pena. Diga conmigo: vale la pena. Y quiero dejar sembrado en tu corazón una inquietud enorme, y es: ¿por qué nosotros estamos tan alejados de lo que el Señor Jesús dice que pidamos en oración? Acaba de decir que si una persona humana, siendo mala, ya sabemos porque nació bajo pecado y comete pecados, yo sé que ustedes ya hemos sido redimidos, pero esa naturaleza de maldad solo habita en el ser humano caído. Entonces, a pesar de que sea muy malo, piense en el peor de los maleantes, en el peor. Pero ese hombre tiene unos hijos, tiene un papá, tiene una mamá. Es más, muchos han entrado a delinquir porque le quieren dar una casita a la vieja. O se meten en actividades difíciles porque es que hay que llevar comida a la casa. Mire, siendo malos, no hacen cosas que dañen a su familia. El ejemplo cobra entonces fuerza porque el Señor Jesús dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Está implícito que de Dios viene todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, ya lo vimos.
que Dios es completamente bueno. Es más, la bondad depende de Él. De Dios no sale ninguna cosa que pueda uno decir, qué maldad la que salió de Dios. Entonces, si Él me dice que si siendo malo yo le doy buenas dádivas a mis hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Porque el Señor Jesús me dice que pida al Espíritu Santo, que es Dios. Estuve mirando porque a Jesús le parece entonces, cuando habla esto, extrañísimo. Eso fue hace 2000 años este ejemplo, pero pensemos en nosotros hoy. Debe estar más extrañado todavía que usted y yo, siendo creyentes, porque recuerde que esto es para creyentes, esto no es para la señora o el señor que no creen en Dios o que tiene una relación lejana con Dios. Es para los creyentes, porque es uno de sus discípulos que le dijo: maestro, enséñeme a orar. Entonces al Señor Jesús le debe dar mucha extrañeza que nosotros pidamos otra cosa que no sea el Espíritu Santo para nuestras vidas. O sea, yo creo que cuando usted y yo estamos suplicando por un mercado como hijos e hijas de Dios, el Señor debe mirar como está sentado ahora a la diestra del Padre. Qué raro usted. Tiene un problema como de qué, de entendimiento, de no confía en que yo dije que si un ave no se preocupa y un lirio menos, ¿por qué estás preocupado de él? ¿Por qué no le está pidiendo el Espíritu Santo a mi Padre Celestial? Debe ser rarísimo para él. Entonces, Él me está enseñando que puedo pedir el Espíritu Santo al Padre Celestial y Él me lo dará, porque si no me lo ha dado es porque no se lo he pedido. Solo se lo entrega a los que se lo pidan. Y ahora, John, pero dígame, ¿yo por qué tengo que enrutarme a pedir el Espíritu Santo como persona en mi vida, si lo que yo tengo es una necesidad impresionante? Tengo los servicios cortados hace 2 meses. Yo necesito es eso. Yo no sé por qué me está diciendo que le pida al Padre Celestial el Espíritu Santo si lo que tengo es una enfermedad que me está consumiendo. O usted no se alcanza a imaginar los conflictos de pareja que tengo. Mi esposa y yo ya entramos a un curso de defensa personal para podernos defender el uno del otro. Yo no sé por qué me está diciendo que le pida al Padre el Espíritu Santo si lo que realmente necesito es, y ponga toda la lista que quiera, porque el Señor hace eso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús hoy nos quiere enseñar que hacer eso es la mejor de las peticiones. Es la mejor de las peticiones porque acaba de decir que si uno siendo malo da buenas dádivas a los hijos, el único que me puede hacer bueno con la bondad de Dios es la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y el Señor quiere que arreglemos de una vez de raíz todo lo que compete a la naturaleza caída y empecemos entonces ese proceso de relación para parecernos al Padre, porque tal el Padre deben ser los hijos. Entonces pregunto, ¿habrá algo mejor? Pregunto. Yo todavía puedo tener mis dudas. John, es que, usted no sabe la situación mía, es muy difícil. Ahora, si yo le pido al Padre que me dé el Espíritu Santo, el Señor Jesús venía hablando de esto desde hace kilómetros. Busque usted en su casa o escuche la grabación luego. Pero por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 16, dice lo siguiente las Sagradas Escrituras. Miren esto tan bonito. El escenario es más o menos esto. El Señor Jesús va a ser asesinado dentro de 8 días, hace 2000 años. Está a punto de irse. Él no está asustado porque lo van a matar. O sea, el Señor Jesús no fue que lo agarraron para crucificarlo. Él le dijo a Pilato que él se entregaba, que él colocaba su vida y después la volvía a reclamar. Pero antes de irse, le dice a sus discípulos: le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. Diga conmigo, consejero. Eso es. La palabra sería asesor. Las personas hoy en día están escasas, no de consejeros, porque hay muchos, pero sí de buenos consejeros. Una de las formas en cómo el Señor Jesús llama al Espíritu Santo es consejero. Pregunto, ¿tienes consejeros?
O sea, cuando tú vas a tomar una decisión, buscas consejo. Debe ser uno llama al papá, a la mamá, de pronto a la esposa, al esposo. Tiene un cuerpo de asesores para tomar las decisiones en la empresa. Pero el Señor Jesús quiere decirme que me quiere entregar el Padre un consejero infalible. O sea, el Espíritu Santo a ti nunca te va a dar un consejo errado. Es tan tremendo el Espíritu Santo que dio todos sus consejos por adelantado y los colocó en un libro que se llama la Biblia, que tiene 66 libritos, que son ¿cuál de todos más emocionante? Entonces, acerca de ese consejero, dice el Señor Jesús en Juan 14, el consejero es el Espíritu de verdad. Y trae como una sentencia, dice, el mundo, cuando se refiere al mundo, es las personas que no han nacido de nuevo, no renuevan entendimiento, los que no son creyentes, dice, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Y a los discípulos les dice, ustedes los conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Miren, con, o sea que camina conmigo, y en, porque está dentro de mí. ¿Qué necesita hoy en día el anciano? Consejero, porque hay gente que llega por los linderos de los 60 para arriba y dice, no, se quiere la última gaseosa del desierto. Si él es como Job, fuente de sabiduría. O el joven inexperto que cree que puede hacerlo todo, no sabe que necesita un consejero. Pero resulta que ese consejero, que es el Espíritu Santo, es enviado por el Padre en el nombre del Señor Jesús. Y dice, les enseñará y le recordará todo lo que les dije. Si algo necesita hoy en día el hombre, y hasta que el Señor Jesús retorne, es saber cuál es la posición de Dios frente a todo asunto en su vida, desde el matrimonio hasta tener hijos, desde cómo hacer un negocio o con quién asociarse, desde todo, porque Él lo sabe absolutamente todo. Antes, en mis épocas de comerciante, leía muchos libros. Como dice el Salmo, leí tantos libros, leí tanto, que al fin se cansaron de hacerlo mis ojos. Pero una de las cosas que realmente me daba envidia era saber, por ejemplo, que los japoneses programan a 250 años. Imagínate, y uno aquí, paisa, que salía allá a la calle, un amigo lo invita para coñas, arranca de una, ¿cuál plan? O los europeos planifican sus vacaciones con 15 años. O sea, un alemán sabe dónde va a estar dentro de 15 años paseando y con quién y con cuánto y dónde. Y uno no. Uno, el primer bus que pare allí, para donde vaya. No salíamos, puede echar dedo en estas épocas. Pero cuando empecé a leer las Sagradas Escrituras, me di cuenta de algo extraordinario. Y es que el cristiano serio planifica para la eternidad. Los 250 años de los japoneses me parecieron tan poquitos. Diga conmigo, la eternidad. Por eso es que muchas empresas nuestras fracasan, porque están según el vaivén. O muchos matrimonios se revientan porque están dependiendo de. Y muchas relaciones con hijos no llegan a feliz término porque están dependiendo de lo que no es y de quien no es. Ahora, en el capítulo 15 de Juan, no tengo afán porque este tema te va a solucionar la vida para la eternidad. Nos podríamos quedar aquí. Mira lo que dice en el capítulo 15 de Juan, usted léalo en casa. Cuando venga el consejero, el Espíritu de verdad, que les enviaré de parte de mi Padre, Él les dará testimonio de mí. Es decir, cuando el Espíritu Santo es concedido por el Padre Celestial cuando se lo pido, Él llega a recordarme todo lo que el Señor Jesús tiene que decirme y a enseñarme todo lo que el Padre Celestial tiene que decirme. Hay personas que se ufanan de saber los secretos de la gente y tienen una información. ¿Cómo es la máxima esa? La información es poder. Y resulta que despreciamos la formación y la información que el Padre Celestial tiene. O sea, yo no me imagino un diálogo más emocionante que de lo que hable el Padre Celestial con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo. Hombre, yo sí quiero estar en esa junta.
Y nosotros estamos tratando de entrar en secretos y en reuniones de gente que ni nos tiene en cuenta. Y resulta que a mí, el Padre Celestial y el Señor Jesús me quieren tener en cuenta. Quiere que esté sentado en la mesa con ellos, escuchando lo que hablan para la eternidad, que incluye lo escasamente temporal que nosotros podamos vivir en todos sus aspectos. Estoy haciéndome entender. Miren qué importante es. Tan importante es, les recuerdo, iban a asesinar al Señor Jesús y Él les dice: yo me voy a ir, me van a matar, me van a asesinar, yo voy a resucitar, voy a ir a la diestra de mi Padre Celestial, pero no los puedo dejar solos, les voy a dejar otro asesor, otro consejero. Está con C mayúscula porque es título, lo cual me quiere decir que si hay otro consejero, el Señor Jesús también es consejero, y quién más que el Padre Celestial es consejero. Yo quiero escuchar los consejos de mi Padre Celestial. Después de resucitado, porque el Señor Jesús no quedó en la tumba, amigos, ¿están acá? Escuchen, en el capítulo 1 de Hechos, el Señor dice esto: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. ¿Por qué el Señor Jesús? A nosotros en las Semanas Santas y en las películas nos quedan debiendo lo que pasó después de la resurrección. Ha visto que en la Semana de la Pasión se hace énfasis en todo, en los latigazos, en la crucifixión, en la muerte, en el sepulcro, y el momento de la resurrección nos muestran como un mantico que queda ahí y alguien subiendo al cielo y ya. Pero la cosa no paró ahí. Dice la Escritura que el Señor Jesús, después de resucitado, estuvo 40 días más con los discípulos, comiendo, hablando, enseñándoles acerca del reino de Dios. Y antes de partir, realmente, antes de ascender, les dice a los discípulos: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. A tal punto, esta encomienda es tan importante que, si usted lee Hechos 1, se va a dar cuenta que los discípulos vieron cómo el Señor empezó a ascender y lo ocultó una nube, pero que se quedan recordando lo que el Señor Jesús les dice: no vayan a hacer nada sin que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Tan obedientes fueron los discípulos que dice la Escritura: entonces los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que quedaba más o menos a 1 kilómetro de Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al piso donde se estaban quedando, porque vivían todos juntos, en un aposento alto. Y dice la Escritura quiénes estaban allí. Se reunieron allí los apóstoles. Diga conmigo: apóstoles. Aló, apóstoles. Se los voy a leer: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se dedicaban con un mismo propósito: a orar junto con algunas mujeres, con María, la mamá de Jesús, y con los hermanos de él. Durante ese tiempo se reunieron alrededor de 120 orando. Y si estaban orando, ¿qué estaban pidiendo? Disculpe, ¿qué estaban pidiendo? Los apóstoles, es que los apóstoles son los del paseo. Usted y yo, tal vez de la semblanza de los apóstoles, tenemos el cuadrito que tenemos en la sala, o la abuelita ya en la finca, ¿cierto? Que están ahí en una mesa, todos hablando con el Señor Jesús, señalan quién es Judas, etcétera, etcétera. Pero es que eso no se quedó ahí tampoco. Resulta que ellos estaban orando, 120 personas estaban orando. Disculpe, no estaban pidiendo mercado, no estaban pidiendo para los servicios, no estaban pidiendo por sanidad, no estaban pidiendo que no lloviera, no estaban pidiendo que escampara, no estaban pidiendo que lloviera para sus cultivos, no estaban pidiendo ni siquiera que los salvaran de sus enemigos, porque si habían matado al Señor Jesús seguían ellos. ¿Saben qué estaban pidiendo? El Espíritu Santo. Y tal cual, como el Señor Jesús acaba de decir: al que pide, se le ¿qué? Se le da. Al que llama, se le ¿qué? Entonces, en el capítulo 2 de Hechos, Dios le respondió, porque lo que uno le pide a Dios, ¿qué? Se lo da.
¿Por qué Dios no te ha respondido lo que le estás pidiendo? Porque le estás pidiendo lo que Dios no se goza en darte. Él quiere que pidamos el Espíritu Santo y espérame tantito, le voy a decir por qué. Dice el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego sobre la cabeza de los presentes. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que el Espíritu Santo les daba. Estoy leyendo una versión que se llama PDT, que me parece muy cómoda para nuestro oído actual. Ahora, vuelvo al punto. Papá, mamá, y si ustedes niñas y niños y jóvenes y jovencitos, su papá y su mamá no oran, no tienen la disculpa, porque a partir de hoy ustedes pueden orar para que Dios les entregue el Espíritu Santo. Pero es que yo estoy muy jovencita, yo estoy muy jovencito y lo que necesito es movimiento. ¿Para qué yo el Espíritu Santo? ¿Sabes para qué necesita el Espíritu Santo, amiguita, amiguito? Para no meter las patas, como muchos grandulones las hemos metido durante toda la vida, por andar sin el Espíritu Santo. ¿Sabes para qué necesitas el Espíritu Santo? Para que Dios te dé un buen novio, conforme a su voluntad. Para que Dios te dé una buena novia, conforme a su voluntad. Para que Dios te dé santidad y que tú puedas leer la Biblia y no decir, pero es que Dios así, uno sí le quita todo, ¿ve? Uno con hartas ganas de trago y le quita el trago, uno con hartas ganas, no se trata de eso. Se trata de que cuando estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a explicar por qué y para qué, si no es como salir a navegar en seco, sin agua. En cierta ocasión, a los apóstoles, allí en Hechos de los Apóstoles, les pegaron una porriada, hermanos, por andar predicando el Evangelio, y los metieron a la cárcel y los tuvieron que soltar. Cuando se reunieron nuevamente con los discípulos después de esa porriada, dice la Escritura, cuando los creyentes escucharon esto, porque ellos vinieron a contarle, vea, estábamos predicando del Señor y nos arrestaron, estábamos predicando del Señor y nos golpearon. Entonces los que estaban reunidos ahí, en vez de decir, no, lo que hay que poner es un derecho de petición, porque es que el gobierno nos está tratando muy mal, entutelemos. ¿Cómo así? ¿En qué religión fue eso? ¿Y quiénes eran? Le anotaron la cédula a los que los golpearon. ¿Sabe qué hicieron? Mire qué interesante, es que esto me asombra. Porque ahora, como hay tantos derechos que tenemos que hacer valer, dice, cuando los creyentes escucharon esto, oraron todos juntos en voz alta a Dios y dijeron, Señor, tú creaste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en el mundo. Muchos creyentes hoy no pueden orar así porque, como no han leído los primeros 2 capítulos de Génesis, todavía piensan que esto fue por generación espontánea después de una gran explosión. No. Están hablando de lo que el Espíritu Santo les ha revelado y continúan. Nuestro antepasado David, tu siervo, dijo por medio del Espíritu Santo. Imagínate, el Espíritu Santo aconsejó a un hombre como el rey David. David gobernó 40 años al pueblo de Israel. David cometió muchos errores y muchos pecados, pero el Espíritu Santo siempre estuvo ahí y le dijo, hijo, la acabas de embarrar, cuando mató a Urías. Hijo, la acabas de embarrar. Y en vez de desecharlo, ese asesor logró sacarlo de ahí y ponerlo enterito ante la presencia del Padre, y pudo gobernar hasta ser un hombre del cual Dios dice, es alguien conforme a mi corazón. Así que te estoy hablando de un rey. No te estoy hablando de una persona que la que tú puedas decir, pero es que la señora que sí, Salomón mismo, consejero de reyes. Ahora, no es el sirviente de esos reyes, es el Dios de esos reyes, pero los estima tanto que es capaz de enrutarlos. Prosigo. Mire lo que dijo el Espíritu Santo a través de David. ¿Por qué se enfurecieron las naciones? ¿Por qué la multitud hizo planes contra Dios?
Los reyes de la tierra se preparan para la guerra, los gobernantes se ponen en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu elegido para ser el Mesías. Al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo esto sucedió por tu poder y porque así tú lo quisiste. Escuche lo que le voy a decir. David vivió cientos de años antes que el Señor Jesús viniese. Y si usted que quiere saber cómo se va a mover el mercado, la bolsa de valores, si el dinero electrónico es el que va a funcionar o el que no va a funcionar, haría muy bien en tener un consejero como David, que 300, 400 años antes de que ocurrieran los hechos ya lo sabía. Quisiera usted llegar a su junta de accionistas con la visión de 400 años, mientras que el otro está viendo a ver es cómo lo tumba usted. ¿Está conmigo? Quisiera saber cómo va a ser la curva de ventas del producto que usted vende en los siguientes 300 años. Y usted con esa información aquí, porque el Espíritu Santo está con usted y en usted. En ese orden de ideas, a mí me parece muy importante que el Señor Jesús, que es Dios, me diga que le pida el Espíritu Santo al Padre Celestial. Muchos años de la vida cristiana, y estás hablando con un hombre de varias décadas en esto, me pasé orando fuera del tiesto. Yo quisiera que tú no cometieras esos errores, por favor, porque la cosa no es de plata. En Hechos capítulo 3 dice que Juan y Pedro estaban entrando al templo, y en ese templo siempre había alguien pidiendo limosna. Ese día Juan y Pedro no llevaban plata, pero el tipo tenía un problema de movilidad, era lisiado, y les pidió con tanta insistencia que Pedro y Juan, que iban a orar, porque dice que era la hora de la oración, viendo que el tipo les era molesto, le dijo: hombre, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Y le dijo: en el nombre de Jesús, sé sano y levántate. Y el tipo anduvo. Y hacía 40 años que estaba pidiendo ahí limosna en el templo. Algunos venimos al templo a pedir limosna y lo que necesitamos es pedir el Espíritu Santo para salir de ahí, de la inopia. Y no te estoy hablando solo de limosna financiera. Venimos atiéndame, quiérame. Pídele el Espíritu Santo al Señor. ¿Y cómo van a salir las cosas de bien en tu vida? ¿Están aquí mis amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? Entonces nos pasamos la vida pidiendo eso. Ahora, observe esto. Esto que les estoy leyendo, de que David ya sabía, de que a Pedro y a Juan los habían golpeado, de que cuando llegaron ahí a la congregación empezaron a orar, quiero que escuche lo que dicen en esa oración. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos, mire qué sentido de pertenencia, a anunciar tu mensaje con valentía. Al mismo tiempo, extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Cuando los creyentes, y aquí era donde quería llegar, terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Habían sido llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y aquí en el capítulo 4 el Señor les responde porque estaban orando y les da más presencia del Espíritu Santo sobre sus vidas. Entonces lo que te quiero decir es que la solución a todo lo nuestro es la presencia del Espíritu Santo que nos va a guiar en todo lo que Dios quiere que hagamos, no solamente en los pequeños planes que tenemos. Y aquí quiero parar porque realmente no tengo ningún afán. La próxima semana seguimos en el tema. Y te quisiera hacer reflexionar hoy. ¿A quién rayos le estás pidiendo consejo tú? No, es que yo tengo un cuerpo de amigos de la bolsa que me dicen:
Ya esa bolsa que la han robado varias veces. ¿Sí me hago entender? No, es que yo tengo, imagínate, un hombre, el hijo de Salomón, joven, tenía una barrita de amiguitos y de amiguitas. Cuando llegó a ser rey, en vez de pedirle consejo a los ancianos, que eran llenos del Espíritu Santo, se fue con sus amigos a decirles: ¿qué hago con esta gente que me está pidiendo que le rebaje los impuestos? ¿Y sabe qué le dijeron los amiguitos de ellos, pues llenos de inexperiencia? No, dígales que el dedito chiquito suyo es más grueso que toda la cintura de su papá. Que si a pedir rebaja de impuestos vinieron, dígale que se los va a doblar. Y los ancianos, llenos del Espíritu Santo, le habían dicho: rebájeselo, se verá que tiene el pueblo contento y tiene pueblo para rato. ¿Qué es lo que te quiero decir, jovencita, jovencito? Cuando tú vas a tu barrita de amigos, todavía con el pañal pegado, y no le haces caso al consejo de tus padres cristianos, no pues, porque es que hay señores de 60 y 70 años en su quinta adolescencia, no. Y entonces desechas ese consejo lleno de sabiduría que viene de las Sagradas Escrituras, la estás embarrando de una manera impresionante, con consecuencias que te van a durar quizá todo el resto de tu vida. John me está amenazando. No, aquí no amenazamos a nadie, pero le hacemos caer en cuenta de sus burradas. Si usted le está pidiendo consejo, mi querido negociante y comerciante, al impío, yo no quiero decirte pues que hay gente allá sabia en el negocio, experta como Lot. Lot era un comerciante de esos tremendos. Y un día, Abraham, que vivía en los negocios con él, se les multiplicaron tanto los bienes, oiga pues, que se tuvieron que separar. Y Abraham llamó a Lot y le dijo: hermano, sobrino, que eran familiares, hasta nuestros pastores ya están peleando entre ellos por la comida para el ganado. Vea, separémonos. Si usted agarra para la izquierda, yo me voy para la derecha. Si usted agarra para abajo, yo me voy para arriba. Lot miró las llanuras de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, antes de ser quemados, como hoy mismo verifica la arqueología, porque no es solamente la Biblia, eso era hermosísimo. O sea, usted se subía, por ejemplo, allí al Cerro Notibara, y eso era todo verdecito, lleno de espectacular, con arroyos, con animales, con cultivos, etc. Y luego miró hacia la montaña, frío, rocas, una cosa más bien difícil. El bien agalludo, porque se le abrió así, dijo: yo me voy para allá. Abraham le dijo: listo, mijo, váyase. ¿Qué iba a saber Lot? Que 10 o 15 años después, fuego del cielo iba a caer sobre Sodoma y Gomorra y se iba a quemar hasta todo lo hermoso que vio, y casi pierde él su vida, como si la perdió su mujer, y como sus hijas casi no salen de allí. Pero Abraham, que recibía el consejo de Dios, ese morrito le dio para ganarse esta vida y la otra. Dice Génesis capítulo 13, versículo 2, lea lo que no estoy mintiendo, que Abraham era riquísimo en oro, plata, piedras preciosas y ganado. Consejos de Dios. Entonces tú estás ahí emocionado, que porque fulanito se sienta contigo y habla y le ha resultado, y no vas al consejero de consejeros, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir: mijo, vea, de eso tan bueno, ¿qué? O hágale. Usted, mi hermana, tiene dificultades con su marido. Eso va a ser así hasta la tumba. Pero en vez de buscar la consejería del Espíritu Santo, usted llama a Leti, ahí llega otra vez con esa cara. Y la otra, que no está llena del Espíritu Santo, ni sabe quién es el Espíritu Santo, una amiga de tragos, dice: no, es que usted ha demorado mucho en dejar ese desgraciado. Y se va a poner peor, y la próxima vez va a ser más difícil todavía. ¿Están conmigo, amigos? Hombre, a mí sí me parece que esta situación
sea cual sea. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a todas nuestras oraciones. El Espíritu Santo entonces se convierte no en mi as bajo la manga, no estamos hablando de un fetiche, estamos hablando de Dios en mí y conmigo, en mí y conmigo. Yo creo que podemos dejar ahí por hoy. Vamos a estar en pie, por favor. John, ¿y cómo le pido yo el Espíritu Santo a Dios? ¿Así? ¿Cuántas horas debo estar de rodillas en 2 corosos para que...? No. Padre, así como aconsejó el Señor Jesús, dame el Espíritu Santo. Y sabe, cuando llega el Espíritu Santo a su vida, usted empieza a sentir un apetito impresionante por leer la Biblia. En vez de estar leyendo el horóscopo, imagínate, hay gente que guía su vida porque es Tauro. Y entonces, en el periódico sale, hoy, Dios mío bendito. ¿Qué consejero tan etéreo tienes, tan difícil como de hacerle un reclamo después? No. Tú y yo debemos pedirle a Dios el Espíritu Santo porque nadie te quiere más que tu mujer. El Espíritu Santo te ama más que tu marido, mi hermana. Vea, jovencitos, los quiere más que su papá y su mamá, a los cuales usted le da tanta lidia. Niñas, las ama de una manera tan celosa y tan tremenda que quiere protegerlas y cuidarlas y guardarlas, pero a las buenas. El Espíritu Santo nunca va a entrar con juguete en la mano. No. Él espera. Como Él es eterno, no tiene ningún afán. Si yo le saco el cuerpo al Espíritu Santo hoy a mis 10 años, Él no tiene ningún problema de esperarme en los 70, cuando llega ya todo aporreado, todo deschavetado. Él no tiene afán. Pero eso sí, al que se lo pida al Padre, Dios se lo da. Dios se lo da. Di conmigo, amado Padre Celestial, en este día te damos gracias por el secreto que el Señor Jesús ha puesto a mi disposición. Enséñame a tener apetito, hambre y sed por la persona del Espíritu Santo, el cual me va a guiar a leer las Sagradas Escrituras, donde está escondida toda la sabiduría de Dios. Dios no ha dejado nada oculto en la palabra y quiere entregarnos cada uno de sus secretos. Ahora, Padre, saldremos de este lugar, mas no de tu presencia. Señor Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra por esta enseñanza. Amado Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido. Por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga a todos.